Vamos a compartir una palabra importante también. Bueno, el anterior domingo habíamos hablado sobre las predicaciones en las calles, que le llamamos que llevar la buena nueva, llevar la buena noticia, ¿no es cierto? Evangelización. Evangelio quiere decir la buena noticia, las buenas noticias. Y habíamos aprendido de que la buena noticia ya la daba Jesucristo antes de morir, y nosotros estamos indicados por el Señor a dar la buena noticia de que Cristo, de que Dios está con nosotros, somos templo del Espíritu Santo y tenemos que ir a pregonar, a predicar, a llevar el mensaje, la buena noticia de que además que Dios está en nuestro corazón, debemos llevar la noticia de que Cristo ha perdonado nuestros pecados con su sangre bendita. Amén. Esta luz no me la tienen que encender. Sí, los controles, eso es. Gracias. Bueno, creo que ahí ya me ven mejor, ¿no ve? Pero bueno, si se dan cuenta, en las alabanzas también estamos queriendo encontrar aquel corazón dispuesto a adorar al Señor, ¿verdad? Con las melodías, con las letras. Y depende de cada uno de nosotros, mis hermanos, de cuánto abrimos nuestro corazón para alabar al Señor, porque las alabanzas, las canciones son oraciones cantadas, son peticiones cantadas, son palabras de exaltación para nuestro Dios en canciones. Entonces, el Señor, mis hermanos, nos ha dado un cuerpo que, gracias a Dios, por lo menos aquí donde estamos, no nos falta nada. No conozco a ninguno de ustedes que por lo menos le falte un dedo, y debemos dar gracias a Dios. El otro día alguien me hacía recuerdo de aquella persona que es tan entregada a Dios y tiene tantas limitaciones físicas, que no tiene brazos, no tiene ni piernas. Lubichik, algo así apellida, ¿verdad? Lubichik solo tiene, en este sector tiene como un apéndice nomás, que es un pedazo de piecito, y él se mueve así, sin brazos ni piernas. Entonces una vez le preguntaron: ¿qué quisieras pedirle a Dios para alabarle mejor? Tener brazos. Solo quisiera tener un par de brazos. Wow. Y aquí nosotros tenemos brazos y muchos ni levantamos las manos al Señor. Y el Señor nos ha dado el cuerpo, nos ha dado la voz, nos ha dado todo para alabarle, ¿verdad? Siempre observamos esto, ¿verdad? Siempre podemos bailar caporales, podemos bailar tincus, podemos expresar nosotros en ese tipo de canciones una gran alegría, pero al Señor le retaseamos. A Dios no le voy a levantar los brazos, pero para bailar tinku estamos con los brazos en todo lado, ¿verdad? Para cantarle al Señor en los karaoke somos de vozarrones maravillosas, ¿no? Cantando canciones que nos gustan ahí en los karaokes. Y aquí ni susurramos muchas veces. Y el Señor ha colocado en cada uno de nosotros todo un accesorio de un instrumento musical perfecto, con un corazón conectado para alabarle con amor. Y le retaseamos al Señor. No nos falta nada, queridos, en el cuerpo para saltar para el Señor. No nos falta nada para levantar las manos en señal de agradecimiento y decirle: Señor, yo te doy gracias. No nos falta nada para elevar nuestra voz. No nos falta nada para hablarle y decirle: Señor, resucítame. Declaro con mi boca que quiero que hagas un milagro en mí, ¿verdad? Mis hermanos, tenemos que tomar conciencia de que si vivimos es gracias a Dios. Y Dios nos ha dado todo para alabarle. ¿Se han preguntado ustedes por qué existimos? ¿Por qué? ¿Qué propósito tienen nuestras vidas aquí en la tierra? O sea, ¿por qué hemos nacido un día y un día quizás vamos a morir un día? ¿Cuál es el propósito de Dios de esas decenas de años que Dios nos dio? Algunos llegarán a la centena, bien,
Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué Dios quiso o qué Dios quiere ahorita conmigo que estoy vivo de vivir? No sé, quizás me dé 80 años a mí. Mi mamá tiene 84 años. Ya, mamita, que me dé también unos 85, ¿no? 90 años. ¿Qué propósito tiene Dios conmigo en esos 90 años? Mis hermanos, que yo le alabe, que yo le agradezca por todo. Eso dice la palabra del Señor. Andamos más preocupados si tengo mi provisión, si tengo mi profesión, si tengo trabajo, si me falta, si no me falta, si me duele, si no me duele. Estoy más preocupado de eso, cuando el propósito de nuestra existencia en todo el trayecto de vida que yo tengo es alabar al Señor. ¿Cuál fue? ¿Se han dado cuenta ustedes? Pero y pastor, aquellos bebés recién nacidos, queridos, aquel balbuceo de los bebés. Allá arriba hay un bebé maravilloso, y el balbuceo del bebé inclusive dice va, y está diciendo Abba. ¿Y eso qué es? Papá. Dice que hasta el viento alaba al Señor. Mi hermano, mi hermana, tú tienes pies, tú tienes brazos, tú tienes voz, tú tienes un corazón que conoce al Señor. Alábalo, alábalo con amor, alábalo con entusiasmo, porque tú vives gracias a Dios. Y el propósito de tu vida aquí, el principal, es alabarlo. Él nos pide eso. Estoy seguro que tú y yo tenemos una lista de peticiones, y Él nos dice: solo alábame. Conozco tu lista, la voy a tomar en cuenta tu lista, pero quiero que me alabes. Dice la palabra que Dios está buscando adoradores de verdad. Y el adorador de verdad es aquel que entregó su corazón a la prioridad de su vida, que es Dios. ¿Verdad? Mis hermanos, no se abstengan, no se restrinjan, que no te interese si va a pensar, qué va a pensar el de tu lado o la de tu lado. No tienes que limitarte porque el qué dirán. Eres tú con Dios. Eres tú con Dios. Y yo te animo. Dios por eso nos ha estructurado de esta forma. Dios tiene esta forma también, que los científicos llaman humanoide, así como humano. Dios nos hizo a su imagen. A su imagen. Esta es la imagen de Dios. Y nos hizo a su semejanza. ¿Por qué semejanza? Porque somos el único ser espiritual sobre la tierra. Los animalitos no tienen espíritus. No tienen espíritu. Solo el hombre. Por eso podemos alabar y amar a Dios por nuestro espíritu. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, a la salida del anterior culto, se me acercó la hermana Melfi y me dijo: pastor, creo que Balaam, usted lo mencionó a Balaam, aquel personaje que yo hablé como profeta Balaam, ¿verdad? En la época de Maloc, del rey Maloc, en la que lo contrata para ir a maldecir al pueblo de Israel. Pues no es un profeta, y la presbítera me hizo notar: pastor, creo que Balaam no era profeta, era un adivino. Y es evidente, gracias hermana Melfi. Balaam era un adivino que creía en Dios. Fue usado con palabra profética para Dios, porque en vez de maldecir al pueblo lo bendijo. Y ahí Balac se enojó con Balac: yo te he contratado para que lo maldigas y vienes y los bendices. Porque fue usado por Dios con palabra profética de bendición, pero no era profeta. Él era un adivino que creía en Dios, ¿verdad? Entonces, para aclarar, mis hermanos, y eso me gusta, porque mis hermanos, de aquí puedo equivocarme en alguna palabra y me puedes decir: pastor, creo que esto es así, asá, y gloria a Dios, crecemos. Pues, ¿quién es Balaam? Un adivino que creía en Dios, que creía en Jehová, pero era adivino. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos adelante. La palabra de hoy titula: el día del Señor. El día. Puede responder eso a un adventista, digamos, porque ellos guardan el sábado. Entonces, hoy vamos a aprender esto. Hoy vamos a tener un lineamiento bíblico respecto al día del Señor.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios estableció? ¿Qué fue lo que la iglesia vive, verdad? Entonces, mis hermanos, el día del Señor, hoy que es domingo, el día del Señor, el primer día de la semana. Nadie debería dudar de que domingo es el primer día de la semana. Muchos creen que domingo es el último día de la semana y que mañana lunes es el primer día. No, mis hermanos, lunes es el primer día laboral, pero no es el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo y por eso se le da la prioridad, la primicia a Dios de que el primer día se lo vamos a dedicar a Dios. Y en portugués lo explica muy bien, porque lunes no le llaman lunes los que hablan portugués. ¿Qué le llaman? Segunda-feira le llaman, ¿no ve? Es decir, como el segundo día. Entonces, mis hermanos, ¿y de cómo es que la iglesia llega a entregarle el primer día de la semana a Dios? Todo eso vamos a aprender, mis hermanos, para que tengamos ese conocimiento y además tengamos esa reverencia, porque es un mandato, mis hermanos. Y muchos confundimos de que domingo es día de vacación. Domingo es el día en la que decido qué hacer. Y entre las peores decisiones que uno toma es no congregarse. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque es un mandato de Dios. Mi trabajo está primero, mis obligaciones con las otras personas está primero, mi vacación está primero, el paseo con mi familia está primero. Hay muchas cosas que nosotros ponemos primero y no nos hemos dado cuenta, quizás no hemos aprendido de que el día del Señor es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Entonces, mis hermanos, todo esto nace de Génesis. Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Dice así: así quedó terminado. El Señor no es el Señor no le da un mandato a Adán y Eva de que guarde el séptimo día. Solamente dice Dios que descansó de su creación y bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Lo declaró. ¿Qué quiere decir declarar santo? Lo separó. ¿Tú eres santo? ¿Tú eres santa? Sí, somos santos. ¿Qué quiere decir santos? No es que tenemos una aureolita ahí, no, o alitas aquí atrás. No, santo quiere decir que Dios nos ha separado. Y así es, así es. Otras doctrinas tienen ahí a San Pepito, San Juanito, ¿verdad? Los católicos tienen a esos santos porque de acuerdo a su doctrina han probado de que aquellas personas hicieron algún milagro. Querido, yo estoy seguro que aquí muchas personas han producido un milagro y no necesitamos ser canonizados para que la palabra del Señor nos llama santos a nosotros por solo un motivo. Pero no es cualquier motivo, es el motivo que Dios encontró tu corazón, tú le abriste tu corazón y Él te apartó para Él. Eso es santo. Eso es ser santa. Hemos sido separados para Él. Y aquí creo yo que todos hemos sido separados para Él. Aquí hay muchos santos y muchas santas. ¿Me entienden? Entonces, mis hermanos, aquí Dios no está estableciendo ningún mandamiento. Él está diciendo nomás: yo bendigo el séptimo día. ¿Por qué? Porque he descansado. Me estoy dedicando a contemplar mi creación y estoy satisfecho. Estoy feliz porque todo lo que he creado ha sido bueno, ¿verdad? Y dice Dios: este es un día que yo lo voy a separar. No hay evidencia bíblica de que Adán y Eva hayan celebrado el sábado como un Shabbat. No hay evidencia bíblica de que Abraham, Jacob, Isaac
hayan celebrado, mis hermanos, el Shabbat. Porque la orden de celebrar el Shabbat, de celebrar el séptimo día, recién viene en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Cuando en el monte Sinaí Dios establece las leyes, 10 leyes para el pueblo de Israel, y entre ellas la número 4 dice: me guardarás el séptimo día, ¿verdad? Entonces hay una parte de la historia, desde Adán y Eva hasta Moisés, de que no hay Shabbat, no hay el guardar el séptimo día. Pero sí Dios dice: el séptimo día yo descansé, yo me gocé de mi creación, y ese día, por ese tiempo de contemplación, yo lo guardo, lo digo, lo establezco como un día santo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos aprendiendo esto. Y lo que acabamos de decir, en Éxodo habla Dios y dice lo siguiente. Vamos a Éxodo 20, capítulo 20, versos 8 al 11. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Ahí ya Dios está estableciendo. Acuérdate, le dice a su pueblo, de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Tienes 6 días para trabajar, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. No es un día de vacaciones, no es un día de que puedo ir a la piscina. Pueden haber excepciones, mis hermanos. Gracias, Jairito, muchas gracias. ¿Me entienden? Dios tiene un propósito para ese día. Y dice así: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, escuchen, ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, se refiere a tus hijos e hijas, se refiere a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso. Gracias. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Mis hermanos, 2 cosas que quiero que tomemos atención acá. ¿Cuál es el propósito del día de descanso? El día de descanso es justamente que tú descanses de 6 días que has trabajado arduamente. Y además, ya habíamos dicho ya en la anterior prédica, después de 6 días de descanso, el Señor, de trabajo, el Señor quiere que descanses, pero no quiere decir que te eches en cama y que te duermas todo el día. Quiere decir que el séptimo día lo dedicarás al Señor. Lo dedicarás al Señor. ¿Me entienden? El día hebreo, el día que Dios estableció, y lo podemos ver en la creación en Génesis, el día empieza, para Dios dice, y se hizo el 4.º día. No me acuerdo perfectamente el versículo, pero siempre dice la noche y el día. Es decir, la primera parte de un día para Dios es primero la noche y después es el día, cuando hay sol. Lo que contrariamente tenemos ahora. Nosotros el día lo tenemos, ¿verdad? Desde las 0 horas hasta las 12 de la medianoche. Y tenemos mitad de noche, día, y mitad de noche. Para Dios no es ese el día. El día, y nos lo ha demostrado la cultura hebrea, empieza a las 6 de la tarde, justo cuando empieza a anochecer. 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Es decir, primero es la noche y después el día. Entonces, inclusive los adventistas, que son los que guardan el sábado, digamos, deberían guardar de esa forma si se alinean
directamente con esta orden de Dios. No deberían guardar todo el sábado, sino desde el viernes de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del sábado, como lo hacen los judíos. Los judíos hacen esto, ¿verdad? Hasta ahora. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos que tener cuidado. El día de Dios no es igual al día que ahora nosotros lo tenemos como un concepto, ¿verdad? Primero es la noche y después el día. Y nosotros tenemos pedazo de noche, pedazo de día y pedazo de noche. Ese es nuestro día. Entonces, tenemos que tomar todo esto en cuenta, porque esto es un mandato de Dios. No es algo que nosotros debemos construir. Es algo que Dios nos lo ha dado a nosotros como una bendición. Él está haciendo, ¿qué les digo?, bondadoso al establecer que después de 6 días de trabajo tú tengas la bendición de tener un día de descanso. Pero ese día de descanso, mi hermano, mi hermana, está dedicado a la contemplación de Dios. Y Dios habla acá en este libro de Éxodo, en la que justamente viene el establecimiento de Éxodo. Este es el cuarto mandamiento que está siendo declarado por Dios. Y dice, ¿cuál es el objetivo de la celebración del séptimo día? Dice en el verso 11: pues en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que el propósito de dedicarle ese día al Señor, uno de los propósitos es de que tengamos conciencia que Dios hizo eso y nos está diciendo: haz como yo lo hice. Yo terminé la creación y el séptimo día contemplé mi creación. Y aquí nos está diciendo: el séptimo día que yo te pongo en tu vida es para que tú también, entre los objetivos que tienes de servirme, de adorarme, es de que tú me contemples a mí, que soy el creador de todo lo que ves. Primer sentido del día del Señor: yo debo reconocer que mi Dios, le estoy dedicando el día al Señor, ¿verdad? El día del Señor. Y yo debo reconocer en la vivencia de ese día de que yo alabo a este Dios que creó todo en 6 días y descansó el séptimo y guardó el día del Señor para Él. Y es una orden para nosotros. Primer objetivo de guardar el día del Señor: Dios estableció el día de reposo. Dios, no fueron los judíos, no fueron los hebreos, no fueron los adventistas, no fue ninguna doctrina humana la que estableció el día de reposo. Fue Dios. Dios apartó ese día para que nosotros recibamos la bendición del descanso. Y aquí vamos a ver qué otro sentido el Señor nos da. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, no sabemos explicar el cuarto mandamiento. ¿Lo guardamos? ¿De verdad guardamos día del Señor? ¿Por qué guardamos el domingo y no el sábado? Queridos, Dios bendice a los que guardan el día de reposo. Para Dios es un mandamiento importante. Y vas a ver las bendiciones. Muchas veces quizá no hemos aprendido, mi hermano, y por eso será que el Señor incomodó mi corazón. Quizá no hemos aprendido de verdad, o por lo menos un poco más, de qué significa el día del Señor. Porque muchos, y yo incluido, he considerado el domingo como el día de vacación, o el día que termino de trabajar lo que me falta, o el día que tengo que hacer las tareas con mis hijos, porque mañana lunes todos vuelven a clase. Mi hermano, el día del Señor no deberíamos trabajar ni hacer tareas ni nada. Deberíamos dedicarlo plenamente a una alabanza completa al Señor. O sea que estudiantes, deberían estar las tareas hechas hasta el sábado.
Y ahorita vamos a explicar por qué estamos nosotros celebrando domingo en vez de sábado. Más que cambiar este mandamiento, mis hermanos, vamos a comprender el significado de este mandamiento para así saber si cumplimos o no el mandato de Dios. Porque no celebrarlo como lo celebran los hebreos no quiere decir que no lo cumplamos. ¿Celebramos nosotros la Pascua como celebran los hebreos? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua es Jesucristo. El cordero inmolado ya no es más un animal. Ya Jesucristo fue inmolado. Entonces nosotros no tenemos que judaizarnos, porque nosotros somos discípulos de Cristo y nuestra mirada está centrada en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Así también nosotros consideramos a Jesús como nuestro Shabbat, porque Jesús es nuestro descanso. Para nosotros los cristianos todo apunta a Jesús. Vamos a ver un segundo objetivo del día de descanso. Vámonos a Deuteronomio 5 y vamos a leer del 12 al 15. Dice así: Deuteronomios es un libro que justifica, que plasma con mucha solidez lo que se hizo en Éxodo, especialmente respecto a las leyes. Ese es el libro de Deuteronomios. Y aquí el libro de Deuteronomios está como duplicando el cuarto mandamiento que fue establecido en Éxodo, donde el objetivo, acordémonos de esto, mis hermanos, el objetivo de guardar aquel día para Dios era ¿qué? Era contemplar a Dios, que Dios había creado todo lo que vemos, ¿verdad? Ese era el objetivo del mandamiento en Éxodo. Pero escuchen lo que nos dice Levíticos. Dice: guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Mis hermanos, tú trabajas, tienes 6 días. Jóvenes, ustedes estudian, tienen 6 días para hacer sus trabajos, hacer sus estudios. Universitarios, tienen 6 días para hacer lo que les corresponde. No tienen 7 días, tienen 6 días. Y el séptimo día es un día dedicado al Señor, no a trabajar, no a hacer trabajos. Eso es lo que tenemos que aprender. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Vuelve a decir, está dedicado al Señor tu Dios. No está dedicado a otra cosa. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, vuelve a repetir, a tus hijos e hijas, tus siervos, siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos los criados y criadas deberán descansar igual que tú. Aquí viene el punto. ¿Cuál es el otro objetivo de mi día de descanso? Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, aquí está, ¿verdad? Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. ¿Qué quiere decir esto? De que el Señor también nos llama en el Espíritu a que cuando nosotros el séptimo día o el día del Señor lo dediquemos al Señor, nos acordemos, además de contemplar a Dios como el creador de todas las cosas y que santificó aquel día que yo estoy tomando, me dice, medita también
en que tú has sido esclavo del pecado, de que ha llegado un día que yo te he sacado del fango, yo te he sacado de la esclavitud de Egipto, yo te he sacado de la esclavitud del pecado, yo te he limpiado, yo te he llevado a otro lugar, te he salvado del que te iba a matar. Entonces es un día de arrepentimiento y de reconocimiento de que yo no sería salvo si no fuera por Dios. ¿Te das cuenta? Primero contemplo a Dios porque es mi creador, y luego reconozco en ese día del Señor: Señor, me has salvado. De que el Señor siempre le recordó a su pueblo: no te olvides de dónde has salido. Tú has salido de Egipto y yo te he sacado. Siempre hace recuerdo. Y eso es lo que el Señor nuestro Dios nos dice también esta mañana: no te olvides de dónde te he sacado. Yo te he sacado de ahí, yo te he limpiado. No has merecido nada, pero por mi gracia estás conmigo. Entonces, en el día del Señor, tú tienes que alabarme por esas razones. ¿Te das cuenta? Nos recuerda que somos libres, nos recuerda que somos salvos, nos recuerda que fuimos esclavos. Pero es un recuerdo no para que nos quedemos en el pasado, es un recuerdo para decirle: gracias, Señor, este día te voy a alabar, te voy a adorar, porque soy libre por ti. ¿Verdad? El pueblo de Israel, en aquellos 430 años que se estima vivió en Egipto, ¿cierto? Desde que Jacob llegó con toda su familia, pues tuvo un tiempo hasta que el segundo faraón, el tercer faraón, ya no se acordó quién era José ni quién era Jacob, y se dio cuenta, pues, ya que hay harta gente, mano de obra barata, gratis, pues los esclavizó. Y el pueblo de Israel en Egipto nunca celebró el día del Señor, porque trabajaban 24/7. Eran esclavos. Eran esclavos. Por eso es que el Señor los saca del desierto y les dice: me tienen que alabar. Ahora tienen un día de descanso. Ahora los bendigo. Antes trabajaban 24/7. Ahora trabajan 6 días y el séptimo me lo dedican a mí. Contemplen que soy el creador de todas las cosas. Dense cuenta que yo los saqué a la libertad. ¿Te das cuenta? Vamos a Jeremías 17 y vamos a leer algunos versos del 19 al 27. Aquí hay un mensaje maravilloso. Y dice el Señor: esto me dijo el Señor, dice Jeremías el profeta: ve y párate en las puertas de Jerusalén. Primero en la puerta por donde el rey entra y sale, y luego en cada una de las demás puertas. Dile a todo el pueblo, dile a todo el pueblo: escuchen este mensaje del Señor. Ustedes, está en la puerta donde entra y sale el rey, ¿verdad? Escuchen este mensaje del Señor. Ustedes, reyes de Judá, y ustedes, habitantes de Judá, y todos los que viven en Jerusalén. Esto dice el Señor: escuchen mi advertencia. Dios no está, ahí algo no estaba funcionando bien, y ya la palabra de Dios a través de Jeremías era de advertencia. Escuchen mi advertencia: no comercien más en las puertas de Jerusalén en el día de descanso. ¿Qué les está advirtiendo el Señor? No trabajes en el día de descanso, porque es mi día. Ya te estoy diciendo qué deberías hacer en el día de descanso, y tú te estás dedicando a trabajar. Y el Señor dice: Jeremías, tú eres mi profeta y vas a ir a hablar, a amplificar lo que yo estoy dándoles el mensaje. Les advierto: no trabajen el día de descanso. No trabajen en el día de descanso, verso 22. Si no hagan que sea un día sagrado. ¿A quién nos dice que lo hagamos sagrado?
a nosotros. Es decir, que aquel día de descanso que tú tomas, como este domingo, sea un día sagrado. Yo les di este mandato a sus antepasados. Es verdad, está en Levíticos y está en Éxodo. Pero ellos no escucharon ni obedecieron. Tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. Pero si me obedecen, escuchen, pero si me obedecen, dice el Señor, y no comercian en las puertas, ni trabajan en el día de descanso, y si lo guardan como día sagrado, entonces, escuchen esto, aquí dice, pero si cumples lo que yo te estoy mandando, entonces los reyes y sus funcionarios entrarán y saldrán para siempre por estas puertas. Siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. Los reyes y sus funcionarios siempre entrarán y saldrán en carros y a caballo por entre la gente de Judá, y esta ciudad permanecerá para siempre. Desde todas partes de Jerusalén, desde las ciudades de Judá y Benjamín, desde las colinas occidentales y la zona montañosa y del Negev, vendrá gente con sus ofrendas quemadas y sus sacrificios. Traerán sus ofrendas de grano, incienso y las ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. ¿Qué está diciendo? Si tú guardas, si tú obedeces mi mandato, tendrás grandes bendiciones sobre tu vida. Serás próspero. Porque por trabajar el día que yo te estoy pidiendo que me lo dediques a mí, pierdes más bien la bendición de la provisión. Y aquí el Señor nos está enseñando de que si se lo dedicamos al Señor, la provisión que tanto te preocupa por trabajar el día de descanso, te la da Él, no la tienes que buscar tú. Es una promesa de Dios. ¿Se dan cuenta? Verso 27, y ahí dice: sin embargo, si no me escuchan y se niegan a guardar como sagrado, se niegan a guardar como sagrado el día de descanso, y si ese día pasan mercadería por las puertas de Jerusalén como si fuera cualquier otro día, entonces quemaré estas puertas. El fuego se extenderá a los palacios y nadie podrá apagar las llamas rugientes. Mis hermanos, Dios está hablando duro acá. Su advertencia es dura. Entonces la pregunta, mis hermanos, que nosotros debemos hacer es: ¿cómo nosotros guardamos el día que el Señor nos está mandando que guardemos? Es algo, quizá lo estás haciendo bien, mi hermano. Es una palabra de advertencia nada más, y que llegue a tu corazón para que tú veas qué es lo que estás haciendo con el día del Señor, ¿verdad? Si guardas el día de reposo, dice Dios, te daré bendición. Pero si no guardas, quemaré hasta tus puertas. Nosotros nos estamos enfocando. El problema, mis hermanos, es de que nosotros nos estamos enfocando en el día. En el día. Y no en el significado del día de reposo. Muchos, yo también lo hacía, no iba al culto del domingo porque tenía trabajo. Tenía trabajo. No venía al culto de domingo, no asistía, digamos, a donde es el lugar de alabanza, es el lugar de la palabra, es el lugar donde doy testimonio, es el lugar de mi familia espiritual, es el lugar de mis diezmos, de mi ofrenda, de aquella obediencia que el Señor me da, por hacer otras cosas. Por hacer otras cosas. Muchas veces viajábamos con mi esposa, con nuestros hijos, y el domingo, que para nosotros es el día del Señor, en aquella ciudad de paseo, ni se nos ocurría buscar una iglesia de congregación.
Si no estábamos cerca a nuestra iglesia por razones de viaje, no pasaba por nuestra cabeza buscar otra iglesia cercana a donde habíamos viajado para encontrar a Dios, para cumplir su mandato. Era un día de vacación, era un día de esparcimiento, era un día de piscina. El Señor no nos prohíbe, mis hermanos, divertirnos y compartir con la familia. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Solo que el Señor, y aquí viene donde entra ya Jesucristo, y cómo nosotros que somos ahora su iglesia vivimos esta circunstancia. Dios, algo tiene que estar, el concepto que debemos tomar, mis hermanos, es que Dios ha dispuesto el día de reposo, el día del Señor, para Él. Es decir, Él ha establecido que ese día sea para Él. Pero nos hemos acostumbrado a que yo dispongo a ver qué hay ese día. Y ahí está el problema. Ahí está el punto donde yo quiero que todos en nuestro corazón analicemos cuál es la dinámica de tu familia. Porque el Señor está dando un mandato que nos dice qué debemos hacer aquel día y qué recibiremos si cumplimos con aquel día. El cristiano debe entender, mis hermanos, que debe guardar un día para el Señor. Y aquí la iglesia primitiva lo entendió muy bien y celebraba el primer día de la semana, porque un día como ese contemplaría, además de al Dios creador, la resurrección de Jesucristo. Por eso inclusive se hacían celebraciones grandiosas, y el Señor Dios Padre hizo manifestaciones maravillosas en el primer día de la semana, que es como hoy domingo. Dice Primera de Corintios 16:2: el primer día de cada semana, ¿qué día es ese? Domingo. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. El primer día de la semana es el día de la iglesia primitiva donde te ofrece la posibilidad de diezmar y ofrendar. Ya no es el Shabbat. Curiosamente, los discípulos de Cristo, en esa orden que Dios dio al pueblo de Israel, una vez Jesucristo evangelizó, una vez Jesucristo murió, una vez Jesucristo resucitó, aquel Espíritu Santo que vivía en los discípulos, en los apóstoles, comienzan a mirar el primer día de la semana como el día del Señor, por un aspecto fundamental, por algo que era realmente un mensaje maravilloso de Dios: la resurrección de Jesucristo. Es como que aquellos discípulos que eran judíos, pues por el Espíritu Santo, por ser cristianos, por ser discípulos de Cristo, el gran fundamento de nuestra eternidad es la resurrección de Cristo. Y en esta palabra nos dice: este día es en el que tienes la oportunidad de diezmar y ofrendar. Pero no es solo eso. No es solo eso. Vamos a ver en Marcos capítulo 2, 27 y 28 versos. Y dice, para que tengamos en cuenta esto: el sábado, la palabra que debe ir ahí, ¿verdad? En esta versión es el Shabbat. El Shabbat, porque no es el día sábado, sino el día de descanso, el Shabbat. ¿De acuerdo? Ahí hay que tener cuidado, porque cada palabra tiene su raíz. Entonces el mensaje aquí es: el Shabbat se hizo para el hombre, no el hombre para el Shabbat. ¿Me entienden?
el Shabbat, el día de descanso, se hizo para el hombre. Es decir, el Shabbat se acomoda al hombre, no el hombre al Shabbat. Y aquí es donde revoluciona todo y es donde Cristo, escuchen lo que dice: el Shabbat se hizo para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Añadió: así que el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor incluso del Shabbat. ¿Me entienden? Es decir, si bien Dios da a su pueblo Israel aquellos mandamientos de guardar el Shabbat, el séptimo día, mi hermano, voy a ser más claro, Violeta, digamos tú tienes un trabajo que va de martes a domingo, y tu trabajo es ese. El trabajo que Dios ha provisto para tu vida es de martes a domingo, y la empresa que te contrató te dice: puedes descansar el lunes. Mi hermana, tu Shabbat es el lunes. No es ni el Shabbat del sábado ni el Shabbat del domingo, que nosotros la mayoría lo tenemos. Tu Shabbat va a ser el lunes. ¿Qué vas a hacer el lunes? Vas a cumplir el mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque le vas a dedicar la contemplación, el tiempo de contemplación, el tiempo de alabanza. Le vas a dedicar aquel reconocimiento que Él te liberó del pecado, aquella salvación que Él te regaló, y vas a adorarlo y bendecirlo todo el lunes, porque ese es tu Shabbat. Por eso es de que el Shabbat no es que el hombre se tiene que adaptar al Shabbat. El Shabbat se adapta al hombre. Esto lo dice la palabra. ¿Me entienden? ¿Por qué yo debo perder un trabajo? Por eso Jesucristo tuvo 100,000 problemas, mis hermanos, porque Él sanó enfermos en el día de descanso, y los fariseos le decían: ¿por qué sana si es día de descanso? Porque yo predico un evangelio de amor, de misericordia, de compasión. ¿Por qué no lo puedo sanar? ¿Acaso tú no sacarías a tu burro que está en la zanja porque es Shabbat? No, ¿verdad? Hay un espíritu de amor ahora en nosotros gracias al evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque el amor prevalece. Pero nunca debemos olvidar de que el día del Señor, el día que el Señor pone en tu corazón, es tu Shabbat. ¿Quieres trabajar domingo más, mi hermano? No estás prohibido de trabajar domingo más, como el ejemplo que hago con la hermana Violeta. Pero debes tener un día de Shabbat. Debes tener un día dedicado al Señor. Porque el Shabbat no fue para que el hombre se adapte. El Shabbat fue para que se adapte al hombre. Lo dice la palabra del Señor, lo dice el evangelio, lo dice Jesús. No fue ningún rey, no fue ningún emperador que estableció para los cristianos que el domingo es el día del Señor. No, mis hermanos, estamos hablando esto en el evangelio de Marcos. Aquí no se estableció nada por Constantino ni por nadie todavía. No, pero ustedes adoran al Dios Sol, por eso en inglés se llama Sunday, día del sol. Querido, aquí no había ningún Sunday. Era el primer día de la semana. Ya que después le pongan a ese día Sunday, es otra cosa. Pero la iglesia primitiva ya comenzó a dedicar el día del Señor el primer día de la semana. ¿Por qué? Como una primicia, por el testimonio vivo de una vida eterna gracias a la resurrección de Cristo. Apocalipsis 1:10. Era el día del Señor. Era el día del Señor. Y yo estaba adorando en el Espíritu. Juan está contando, es Apocalipsis, ¿verdad? De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. ¿Cuál era el día del Señor? No era el día de descanso. Los judíos eran muy
detallistas en qué es lo que tú hablabas. El día del Señor, el día de descanso. El día de descanso es el Shabbat. El Shabbat. El día del Señor es el primer día de la semana. Y aquí Juan recibe todas las revelaciones de Apocalipsis el primer día de la semana. La manifestación del Espíritu Santo en aquel día memorable llamado Pentecostés fue el primer día de la semana. La Pascua para el cristiano, la resurrección de Jesucristo, primer día de la semana. Mis hermanos, no por nada estamos reunidos hoy, primer día de la semana. ¿Me entienden? Pero si por alguna razón, por la dinámica de tu vida verdadera, de bendición, tú no puedes tomar el domingo como tu Shabbat, como el día que vienes a congregarte, puedes hacerlo lunes, puedes hacerlo martes, puedes hacerlo miércoles, pero con ese espíritu de amor, de cumplir con el mandato de Dios, de decir, ese día yo no voy a hacer nada y te lo voy a dedicar, Señor, a tu contemplación. Has trabajado domingo, tal vez de manera excepcional, mi hermano, tal vez de manera excepcional, pues quizás tomaste un vuelo que iba hasta Madrid y te tomó el vuelo todo el día del Señor, todo el domingo. ¿Qué voy a hacer, pastor? Me tomó todo el domingo. Mis hermanos, Dios no está aquí con una guillotina sobre tu vida. Él conoce tus circunstancias. Él conoce el amor de tu corazón para dedicarle un tiempo a Dios. Así como dice la palabra del Señor, no mentirás. Pero a veces mentimos, ¿verdad? El Señor no está con una guillotina ahí para matarte porque mentiste y no cumpliste el séptimo mandamiento. Él está para ser un Dios misericordioso porque entiende tu circunstancia y entiende tu corazón arrepentido, que vienes a decirle, Señor, perdóname, pero te voy a dedicar mi contemplación mañana o pasado. O ahí en el avión, pues estás adorando y alabando al Señor como tu Shabbat, como tu día del Señor. Señor conoce lo que hay en tu corazón. Por eso es de que el Shabbat no fue hecho para que el hombre se adaptara a él. El Shabbat es para el hombre. Y esto es importante, mi hermano, mi hermana. Ahora, por la dinámica de donde vivimos, por las exigencias de trabajo, hermanos, no es coincidencia. Si se dan cuenta, el tiempo humano está dividido en 7 días. La base del tiempo humano no es un mes, no es un año, es la semana. Los gringos la tienen muy claro. ¿Cuánto dura un año? 52 semanas, dicen ellos. No dicen 12 meses. No dicen 365 días. Son 52 semanas. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues es el Señor. El Señor ha establecido de manera imperceptible. ¿Cuánto dura una luna? 7 días a cambiar, ¿verdad? De nueva a cuarto menguante, a luna llena, cuarto creciente. ¿Cuánto dura toda una transición lunar? ¿Cuánto? 4 semanas. ¿Cuánto dura un embarazo de mujer? 40 semanas. Es la medida exacta, no es 9 meses. 40 semanas. Los médicos, ginecólogos, estás de 30 semanas. Nunca te dice de cuántos meses estás, te dicen semanas. Mi hermano, es la influencia del Señor en nuestras vidas, porque la semana es la medida de Dios. 7 días, día perfecto, medida perfecta, medida plena. 7. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, el día del Señor. Aquí había un pasaje muy lindo. Perdón, no leí esto que es importante. Hechos 20. Podemos desplegar Hechos 20, versos 6 y 7. Dice así:
finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia. Y 5 días después, son discípulos, ¿verdad? En Hechos se están contando los discípulos. Y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. No dicen ahí, o sea, no dicen un cuarto de mes, no, una semana. Pero curiosamente en el verso 7 dice, el primer día de la semana, ¿qué día era? Lo que llamamos domingo, ¿verdad? Pero ellos no lo llamaban domingo todavía en aquellas épocas, era el primer día de la semana. Nos reunimos con los creyentes locales. ¿Ve cómo buscan reunirse? ¿Ves cómo buscan congregarse? El Espíritu Santo los congrega, mis hermanos, por ese deseo. Ellos están de viaje. Se quedaron una semana, pero el Espíritu, por cumplir aquel mandato del Señor, los lleva a buscar congregarse. Y dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales. ¿Qué hicieron los discípulos, los apóstoles? Buscaron una iglesia local donde estaban, para participar ¿de qué? De la cena del Señor. ¿Cuándo celebraba la iglesia primitiva la cena del Señor? El primer día de la semana. ¿Te das cuenta? Pablo les estaba predicando. ¿Qué había el primer día de la semana? Predicación. ¿Qué estamos haciendo hoy? El primer día de la semana, predicando. Y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche, mis hermanos. Hasta la medianoche le pegó Pablo la prédica. ¿Saben qué versículos vienen después? De que había un jovencito que se llamaba Eutico. Y como Pablo predicaba tanto tiempo, hasta la medianoche, Eutico se durmió y estaba en el cuarto piso el tipo. Aquí no estamos ni en el cuarto piso y hartos duermen. Y el comentario que leí sobre esos versículos era, pues iremos a predicar al cuarto piso a ver quién se cae, porque Pablo lo revive. Claro, Eutico muere al caer. Así que, queridos, Pablo también durmió a quienes predicaban. Y el pastor José Luis también duerme a los que predica. Y cada uno sabe quién es el que duerme, porque están en mi frente. Menos mal no estás en la ventana del cuarto piso como Eutico. Pero si fuera el caso, quizás veríamos un milagro del Señor. Y saben que Eutico se cayó, murió. Pablo dijo, no, está vivo Eutico. Destrozado Eutico en el cuarto piso, queridos. Tiras, has debido ver sangre, oídos, todo. Pablo dice, no está muerto, está vivo. No lo toquen. Oye, y revive Eutico. Y porque lo distrajeron a Pablo, Pablo predicó hasta el amanecer. Ni siquiera hasta aquí dice hasta medianoche, porque no se había caído Eutico todavía. Pero una vez se cayó Eutico, predicó hasta el amanecer. ¿Cuántos más se le durmieron? Mi hermano, mi hermana, Dios nos está enseñando algo importante. Algo muy importante. El día del Señor. El día del Señor, vuelvo a recalcar, no es un día al cual tú te tienes que esclavizar. El día del Señor es esclavo tuyo. Lo dice la palabra. Pero aquel día del Señor es un mandato de Dios. Eso no puede salir de tu cabecita. El día del Señor es un mandato de Dios. Trabajas 6 días y el séptimo, dice el Señor, descansas. Pero no es un descanso para que te pegues todos los partidos de la liga inglesa, la liga italiana, la liga española. No, no es para eso. El día del Señor no es para que nos bronceemos todo el día en la playa de Miami o en las piscinas de Villatunari. ¿Estamos prohibidos de ir de vacaciones, pastor? No. Pero tengamos ahora en mente de que el día del Señor
es un mandato de Dios. Si no lo pude hacer por algún motivo excepcional el domingo que yo guardo, pues pediré perdón al Señor y quizás lo deba celebrar el lunes, porque es un mandato. Así como cuando miento, puedo mentir, pediré perdón al Señor y evitaré hacerlo, porque la mentira es un mandato moral. Es un mandato moral no mentir. Pero guardar el día del Señor no es un mandato moral, es un mandato del corazón de Dios. ¿Me entiende? Él quiere, Él lo ha establecido. No lo ha establecido el pueblo hebreo, no lo ha establecido los adventistas, no lo ha establecido ninguna doctrina humana. Lo ha establecido Dios y nos ha mandado que guardemos un día para Él. Ahí donde estés de vacaciones, busca una iglesia. Busca una iglesia. Averigua. Podemos encontrar Google Maps, a ver qué iglesias están cercanas. Ay, pero este pastor no me convence. Querido, entra, es una casa de Dios. Es una casa del Señor. Y estás con ese amor. Porque Jesucristo nunca nos enseñó. Por eso Jesucristo dijo: yo no he venido a abolir la ley, he venido a enseñarles a cumplir la ley con amor. Y cuando la hacemos con amor, no importa qué dice la ley, lo hago para agradar el corazón de Dios. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, en otra que quieras trabajar un domingo, ya sabes, mi hermano, mi hermana. Jóvenes, en otra que el domingo quieran hacer y terminar todas sus tareas, ya saben. Es decir, no se deberían guardar tareas para el domingo si guardan el día del Señor como hoy. Es mandato de Dios, mi hermano, no es mío. No es mío. Vamos a ver Isaías 58, versos 13 y 14. No sé, oye, qué lindo. Encontraron esa versión que la busqué. Dice: si te abstienes, escuchen esto, si te abstienes de pisotear el Shabbat. ¿Qué quiere decir pisotear? Imagínate, pisotear quiere decir que sabes qué cosa debes hacer, pero no lo haces, ¿verdad? Si te abstienes, es decir, vas a cumplir en este sentido, ¿verdad? Si te abstienes de pisotear el Shabbat, es decir, si lo cumples. Si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo, o sea, si te abstienes de trabajar en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado a Yahweh honorable, es decir, tu corazón está amando a Dios, ¿verdad? Si llamas al Shabbat, el Shabbat es una delicia para mí. ¿Por qué? Porque estoy contemplando a mi Dios, estoy adorando a mi Dios. Él es el creador de todo, inclusive de mi vida. Señor, te alabo, te adoro. Esto es un día de delicia en tu presencia. Y dice, el día consagrado a Yahweh honorable. Señor, este día no me lo pierdo. Es el día que te lo entrego a ti. Es el día que te voy a adorar. Es honorable. Y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Este es un mandamiento serio, de verdad. Es algo que deberíamos haber aprendido, quizás hace un tiempo atrás. Pero bueno, el Señor permitió que sea hoy.
Y a partir de ahora, vivamos un Shabbat verdadero, un día del Señor que agrade el corazón de Dios, que sea una delicia en tu corazón, que sea un día honorable para Yahweh. Porque mira, escucha, lee las bendiciones que tiene cuando tu corazón está dispuesto a amar a Dios obedeciendo sus mandatos. Mis hermanos, hemos sido engañados por el mundo. Domingo, dormingo. He trabajado mucho. No puedo. Tengo que dormir hoy. El culto a las 10, no, yo me levanto 11. Queridos, no es conmigo el asunto, es con Dios, ¿verdad? Entonces, mi hermano, mi hermana, yo creo que esta enseñanza ha sido fundamental para que nosotros, mis hermanos, mis hermanas, para que nosotros entendamos qué es el Shabbat. No entendemos muchas cosas. No entendemos. Así es. 12, casi 11:40 tengo en mi reloj del frente. 11:40. Y el día del Señor lo queremos empezar a esta hora. Mis hermanos, qué irreverencia a Dios. Qué irrespeto a Dios. Gracias a Dios yo no soy quien juzgo ni condeno. Pero debemos aprender seriamente los mandatos del Señor. No estás obligado a que sea domingo tu día del Señor, mi hermano, porque acabamos de aprender, el día se adapta al hombre. Pero el día que sea tu Shabbat es el día de tu delicia en la presencia del Señor. Es el día honorable para Dios. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana. Vuelvo ahí a tocar tu corazón y te digo, quizás has creído hasta ahora, hemos creído, me incluyo en eso. Quizás hemos creído hasta ahora de que el domingo puedo hacer lo que quiera, de que el domingo tengo derecho a levantarme a la hora que mi cuerpo parece descansado. Quizás has creído de que tienes tú todos los argumentos para que el día del Señor tú llegues a la prédica a la hora que quieras. Quizás has creído eso hasta ahora. Mi hermano, mi hermana, yo te digo con todo el corazón de mi corazón, estás mostrando la más grande irreverencia e irrespeto a Dios. A Dios. Y aquí hemos visto algunos versículos. ¿Qué pasa con aquellos que muestran esa irreverencia y ese irrespeto a Dios? Tus puertas estarán quemadas. Es una advertencia que hizo Dios a través de Jeremías. Mis hermanos, el Señor nos ama demasiado. Y por eso después de 6 días de trabajo, Él nos bendice con el 7º día, donde nos dice: este día descansas de tu actividad de trabajo y me lo dedicas a mí. Contempla mi presencia, mi poder, mi omnipotencia. Acuérdate que no eras nada, eras un esclavo. Y yo te he liberado. Yo he bendecido tu vida. Yo te he prosperado. Yo te he sacado de la esclavitud del pecado. Porque te amo.
Y yo quiero que el Shabbat me lo dediques a mí. Yo quiero que entres ahí a tu corazón, mi hermano, y que tú mismo reconozcas ante Dios. Quizá hemos fallado muchos por ignorancia, mis hermanos, y Dios es compasivo. Pero a pesar que hayamos pecado por ignorancia, es un pecado. Pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios. Quizás sabíamos y lo hicimos adrede. Lo hicimos sabiendo que el día del Señor es algo importante, es algo. Ahora sabemos que es algo sagrado. Pidamos perdón a Dios. El día del Señor no es un día de paseo, no es un día de que yo hago lo que quiero. El día del Señor, como dice la palabra, es día de Él. De Él. No es mío, no es tu día, es día de Él. Padre bendito, perdónanos, Señor. Perdona nuestra ignorancia. Perdona nuestra falta de respeto a tu día. Perdona nuestra irreverencia a tus mandatos. Tu Hijo nos enseñó que debemos cumplir por amor y aún así no lo hacemos. Padre, ten misericordia. Derrama tu perdón sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia. No queremos estar en tu presencia, Señor, con cosas que nos avergüenzan, que te hemos fallado. Limpia, Señor, nuestras manos. Purifica nuestro corazón, Padre bendito. Yo te alabo, Padre. Ayúdanos, Padre, a tocar tu corazón. Cada domingo aprendemos más, Señor, y te damos gracias por esa libertad y la sabiduría, el discernimiento que derramas con tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Señor, quita esas advertencias. Queremos hacerlo para ti. Queremos sacarte una sonrisa. Queremos ver tus ojos de amor, no de advertencia sobre nuestras vidas. Bendito eres, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos perdón. Amén. Amén. Gloria a Dios.